hasta el día de hoy, incluyendo lo que habíamos visto sobre lo que son las relaciones interoclusales, que es lo que les he explicado en la pizarra a todos los grupos de práctica, ¿sí? Si bien el día lunes no hubo clase, pero bueno, vamos a reemplazar y vamos a tratar de, con el del grupo lunes, tratar de ponernos al día con esa práctica, ya que los del día miércoles todos en los grupos ya rindieron y también les había indicado que ustedes deben de traer para la siguiente clase, solo, o sea, los del miércoles, lo que les he pedido en la clase práctica, ¿sí? Y les he mandado al grupo también. ¿Ya? Obviamente los que son del día lunes vamos a pasar y vamos a explicar lo que no se ha visto en esta semana, la siguiente semana, o sea, el día lunes vamos a ver con ellos. Los del día miércoles ustedes traen lo que les he pedido para la siguiente semana. Muy bien, vamos a dar inicio a la clase. Eh, vamos a, una vez de que hemos hablado de todos esos conceptos de oclusión, hemos mencionado lo que son los músculos de la masticación, hemos hablado de los principios de la oclusión, hemos hablado de tantos temas que obviamente todos estos van a ingresar al examen parcial. Pues ahora surgen, como en toda materia, algunas interrogantes, algunas preguntas importantes, ¿no? ¿Qué es, para qué sirve y qué es lo que pretendemos hacer con todo esto? Esas interrogantes que surgen a medida que uno va pasando las clases, pues obviamente deben ser respondidas y deben ser contestadas para que pues estos temas de oclusión puedan ser entendidos de la mejor manera. Entonces, algunas preguntas que deben ser respondidas hasta el momento son las siguientes. Por ejemplo, ¿qué es un desorden temporomandibular? O sea, nosotros sabemos muy bien que todas las personas tenemos nuestra articulación temporomandibular y todas las personas que tienen una articulación temporomandibular pues tienen que saber que esa articulación es el reflejo de lo que es su oclusión. Si yo tengo una maloclusión, pues voy a tener un desorden temporomandibular, voy a tener alguna alteración en la articulación temporomandibular cuando yo abro, cierro, muevo, mastico, voy a tener alterada la función. Entonces, lo primero que se me viene a la mente es hablar de un desorden temporomandibular. ¿Cuáles serán las causas para este problema? Si bien hemos dicho que todas las causas son netamente dentarias, la mayor parte de las causas, también tendríamos que hablar de los traumatismos y muchos factores también genéticos que pueden ocasionar este desorden temporomandibular. Ahora, ¿y cómo podemos tratar ese desorden temporomandibular? ¿Sí? O sea, si bien conocemos qué es un desorden, cuáles son las causas de este problema, sabemos que muchas de las causas de la gran mayoría de las personas, para que exista un desorden temporomandibular, pues tiene que haber un problema en la oclusión, en un gran porcentaje, ¿sí? Porque no nos olvidemos que también existen los traumatismos, factores hereditarios, un montón de factores que pueden ocasionar un desorden temporomandibular. Pero lo que nos vamos a enfocar es pues que nosotros tenemos un desorden temporomandibular gracias a lo que ocurre en nuestra oclusión. ¿Y cómo vamos a tratar? Obviamente vamos a tratar todo esto a través de unos aparatos denominados férulas oclusales, férulas de miorelajación, que van a ir a trabajar o actuar sobre lo que son los músculos de la masticación, relajando estos músculos para que nuestra articulación pues funcione de la mejor manera, ¿sí? Pero obviamente para poder entender qué es un desorden temporomandibular, cuáles son las causas de este problema, pues tenemos que saber qué es una articulación temporomandibular, ¿sí? Sabemos que la articulación temporomandibular es una articulación que está formado por dos huesos, que sería el hueso temporal y la mandíbula, ¿sí? La mandíbula gracias al cóndilo mandibular, ¿no? Y el hueso temporal, quienes van a encargarse de hacer que nuestra mandíbula pues funcione durante los movimientos de la masticación. Y vamos a decir que es una articulación doble, que está ligado tanto al lado derecho como al lado izquierdo a través de lo que se llama el cuerpo mandibular, ¿sí? Es decir, tenemos una articulación doble que tenemos del lado izquierdo y del lado derecho y que está ligado ese lado derecho y ese lado izquierdo a través de lo que es el cuerpo mandibular. Y que esta articulación temporomandibular posee un disco articular, quien es que se interpone entre ambos huesos justamente para evitar, digamos, el roce o el frotamiento de
de esta articulación, de estos huesos, ¿sí? Tenemos un disco articular. Entonces, para podernos responder lo que es un desorden temporomandibular, yo tengo que saber primero qué es la articulación temporomandibular, y lo básico que tendría que saber es que es una articulación que se forma entre el hueso temporal y la mandíbula, es una articulación doble, que está unida a esta articulación a través del cuerpo mandibular y que posee un disco articular, ¿sí? Eso es lo básico que tendría que saber. Entonces, eso que ustedes están viendo ahí es la articulación temporomandibular, que está formado por lo que es el hueso temporal, por el cóndilo, ¿sí? Acá tenemos algunas estructuras, ustedes saben muy bien que esta es la pons coronoides, esta es la rama mandibular, y esto vendría a ser el cuerpo mandibular. Y que aquí, entre ambos huesos, está lo que se llama el disco articular, ¿sí? Entonces, tenemos que también saber cómo funciona una articulación temporomandibular normal para poder entender lo que es lo anormal, ¿sí? Entonces, básicamente, acá tenemos un esquema y una base, digamos, de lo que es la articulación temporomandibular. Sí, acá ustedes ya se darán cuenta. Esto de acá es el hueso, perdón, el músculo temporal. Acá tenemos un músculo pterigoideo externo o lateral. Acá está este músculo temporal que se inserta en la pons coronoides. Y aquí tenemos nosotros nuestra articulación temporomandibular con el disco articular, que es esto amarillo. Y aquí tenemos un ligamento, el ligamento retrodiscal, quien es el que pone límite a los movimientos, como una liga que agarra al disco articular para que no salga de su lugar, ¿sí? Pero bien sabemos nosotros que acá tenemos un músculo, ¿sí? Sabemos muy bien que acá nosotros tenemos un músculo importante, que es el pterigoideo externo lateral, quien se va a insertar a nivel del cóndilo, a nivel del borde anterior del cuello del cóndilo, de la cápsula y del disco articular, quien hace muchas veces que este disco, ¿no?, juntamente con la cápsula articular, salgan de la posición ideal debido a ciertas contracciones indeseadas de este músculo de la masticación. Entonces, cuando nosotros queremos entender cómo funciona una articulación temporomandibular cuando una persona abre la boca, pues tenemos que pensar que todo tiene que funcionar de manera sincronizada. Miren, tenemos acá nuestro disco articular y tenemos este ligamento que está de naranja que impone límite a el movimiento de nuestro disco articular. Pero eso es lo normal. Pero cuando nosotros hablamos de algo anormal, pues nos vamos a referir pues a que este músculo que tenemos acá puede funcionar de una manera incorrecta y puede jalar tanto a nuestro cóndilo como a la cápsula y al disco articular, como ustedes están viendo acá, y que este disco puede salirse de su lugar. A pesar de que tenemos a alguien quien le pone límite, que sería ese ligamento retrodiscal, quien le dice y le pone un freno, pues a veces ese es tan exagerada que es la fuerza, pues puede sacar a nuestro cóndilo del lugar ideal, ¿sí? Y ahí tenemos la apertura y tenemos el cierre mandibular en una ATM que funciona de manera normal, ¿sí? Ahora, ¿cómo funciona una ATM anormal? ¿Sí? Una articulación temporomandibular anormal. Acá tenemos nosotros, como ustedes pueden ver, nuestro disco articular que está fuera del lugar. Este disco, esta parte amarilla, debía estar acá encima. Pero resulta que por problemas que existen en la oclusión, pues obviamente vamos a ver que sale nuestro disco articular de la posición ideal que debería ser encima de nuestro disco, de nuestro cóndilo, perdón. Y tenemos aquí un ligamento retrodiscal totalmente estirado, ¿sí? Estirado, que cual ya ha perdido esa fuerza para mantener la posición a nuestro disco articular, y cuando el paciente abre la boca genera un ruido porque el cóndilo tiene que pasar ese disco articular que se fue hacia adelante, y ese es el ruido chasquido que ustedes pues sienten y escuchan cuando bostezan, cuando abre la boca o cuando le miran a un paciente y les dice, mire, no sé qué tengo aquí, a ver, fije, escuche, hasta suena, ¿sí? Entonces, ese sonido no es nada más que el disco articular que está fuera de su lugar y que el cóndilo tiene que hacer un paso, como subir una gradita, se podría decir, para poder realizar el movimiento de apertura bucal, ¿sí? Entonces, ahí, y tenemos luego el cierre bucal, ¿sí? Muy bien. Entonces,
ese, esto que ustedes están viendo, este disco articular fuera de su lugar, pues va a generar acá en la parte posterior del cóndilo una compresión de esta zona, el cual va a manifestar el paciente como si estuviera con un zumbido a nivel, porque este es el conducto auditivo externo. Entonces, como hay una compresión de este cóndilo sobre la parte posterior, muy cerca al conducto auditivo externo, porque acá está la oreja, ¿no es cierto? Entonces, el paciente presenta un zumbido, un dolor, ¿sí? En esta zona, debido a la compresión que está teniendo este cóndilo sobre este disco articular fuera de su lugar, y el cual va a generar ese ruido o ese chasquido, ¿sí? Miren, ese ruido termina de abrir y otra vez regresa a su parte posterior, donde vamos a encontrar una compresión de este disco articular, este ligamento retrodiscal, el cual va a manifestar al paciente una molestia. Entonces, ¿qué hace que una ATM funcione mal? ¿Sí? ¿Por qué una articulación temporomandibular puede funcionar mal? Acá vienen las respuestas. Puede ser por traumas, golpes, accidentes, por tumores que pueden existir en la zona, por mordidas incorrectas, que esto es lo más importante, ¿sí? Mordidas incorrectas hacen que nuestra articulación funcione de una manera mala, ¿sí? Por problemas óseos, es decir, alteraciones en el crecimiento, alteraciones en la parte, digamos, ósea, en los centros de crecimiento que tiene nuestro maxilar, y también la ausencia de las piezas dentarias pues hace que nuestra articulación temporomandibular funcione mal, ¿sí? Entonces, estas son las causas: traumas, tumores, las mordidas incorrectas. Todos tenemos problemas de maloclusiones, todos tenemos, muchas personas tienen ausencia de piezas dentarias, las cuales están ocasionando que nuestra articulación funcione de una mala manera, haciendo que haya una compresión del cóndilo sobre lo que es la cavidad glenoidea, y que esto va a ocasionar pues que nuestro disco articular salga de la posición correcta por un mal funcionamiento muscular, y obviamente esto va a generar ese ruido o ese chasquido que ustedes encuentran cuando un paciente abre la boca o cuando ustedes también abren la boca, ¿sí? Muchos de ustedes seguramente tienen ese ruido. Es porque tienen una mordida incorrecta, por problemas óseos, por ausencia de dientes, traumas y tumores. Eso es que una articulación, para que exista ese mal funcionamiento de nuestra articulación temporomandibular, debe existir o ha debido tener que tener ese paciente traumas, tumores, mordidas incorrectas, problemas óseos y ausencia de piezas dentarias, que son las causas principales para que una ATM funcione de una manera incorrecta. ¿Cuáles son las características de un mal funcionamiento de una articulación temporomandibular? El mal funcionamiento de una articulación temporomandibular se va a caracterizar por ruidos en la articulación, por fatiga y dolores musculares en el paciente, limitación en la apertura de la boca y dolores de cabeza. Esas son las características. Si yo en algún momento pregunto, ¿por qué una articulación funciona mal? Puede funcionar mal porque puede existir traumas, tumores, mordidas incorrectas, problemas óseos y ausencia de piezas dentarias. Pero ¿cuáles son las características de un mal funcionamiento? ¿Cómo es que se caracteriza un mal funcionamiento de una ATM? Con ruidos, con fatiga y dolores musculares, limitación en la apertura bucal y también dolor de cabeza. Esas son las características de un mal funcionamiento. Una cosa son las características y otra cosa es qué es que hace que una articulación temporomandibular funcione mal. Son traumas, tumores, mordidas incorrectas, problemas óseos y ausencia de dientes. ¿Y por qué se caracteriza un mal funcionamiento de una ATM? Por ruidos en la articulación, fatigas musculares, dolores musculares, limitación en la apertura bucal y dolores de cabeza. Son dos cosas totalmente distintas. Ustedes deben de leer la pregunta, analizar la pregunta para que respondan de la mejor manera. ¿Qué hace que una articulación funcione mal? Traumas, tumores, mordidas incorrectas, problemas óseos y ausencia de piezas dentarias. ¿Y cuáles son las características de una articulación temporomandibular que funciona mal? Ruidos, fatigas musculares, limitaciones en la apertura bucal y dolores de cabeza, que es lo que manifiestan las personas que tienen problemas en la articulación temporomandibular. ¿Sí? Entonces, básicamente tenemos dos cosas importantes. ¿Por qué una articulación funciona mal?
y cuáles son las características de un mal funcionamiento. Son dos cosas totalmente distintas. Muy bien, entonces una vez que nosotros entendemos esto, comprendemos un poco esto de lo que es el mal funcionamiento de una articulación temporomandibular, pero para que nosotros podamos entender mejor todo esto, pues tenemos que saber lo que es lo normal primero. Siempre hemos dicho que para conocer los problemas que tiene una persona respecto a la oclusión, respecto a cualquier enfermedad, pues tenemos que conocer primero lo que es lo normal. Entonces, para poder entender lo que es lo normal, pues obviamente tenemos que entender esto, ¿sí? ¿Qué es la relación céntrica? La relación céntrica es una posición que asume el cóndilo dentro de lo que es la cavidad glenoidea en la parte más superior, anterior y medial. Obviamente con su disco articular correctamente dispuesto y también los músculos y los ligamentos que deben funcionar de la mejor manera. Entonces, esto ustedes siempre tienen que meterse a la cabeza y decir que toda articulación temporomandibular tiene una posición ideal. Y la posición ideal que tiene el cóndilo dentro de la cavidad glenoidea se llama relación céntrica. La relación céntrica es la posición más superior, anterior y medial que asumen los cóndilos dentro de la cavidad glenoidea. Entonces, la materia de oclusión lo que hace es, pues, aquellas personas que tienen un problema en la articulación temporomandibular, donde el disco articular está fuera de su posición y nosotros tenemos una articulación que funciona de una manera que es incorrecta, generando ruidos, problemas de función, problemas en la masticación, qué sé yo. Lo que tenemos que hacer nosotros es, pues, primero, saber lo que es la relación céntrica. Es la posición postural que asume el cóndilo dentro de la cavidad glenoidea, ¿no? En la parte más superior, anterior y medial, con un disco articular estabilizado por los músculos y por los ligamentos. Entonces, esa es la posición ideal, es la posición real que tiene una persona. Para que una persona tenga una relación céntrica correcta, su oclusión debe ser también correcta. Aquella persona que tiene su oclusión de una manera incorrecta, pues casi en un gran porcentaje las personas están fuera de lo que es la relación céntrica. ¿Por qué? Porque sabemos muy bien que tenemos músculos de la masticación y estos músculos de la masticación van a empezar a funcionar de una manera incorrecta y van a sacar a nuestro cóndilo de una posición ideal denominado relación céntrica. Ahora, nuestro objetivo como materia es, pues, que busquemos la manera de devolver a un paciente a la posición ideal de relación céntrica. Por eso es que existen esos aparatos en en oclusión, que nos permiten, pues, llevar a un paciente a relación céntrica. Es decir, cuando yo tenga que hacer alguna rehabilitación, cuando yo tenga que hacer cualquier tratamiento en odontología, debo primero estar seguro que mi paciente debe estar en relación céntrica, porque es el punto de inicio para poder iniciar cualquier tratamiento, ¿sí? Entonces, ¿cómo podría yo iniciar un tratamiento en un paciente que tiene, digamos, una articulación fuera de su lugar? ¿Cómo yo podría, digamos, generar algún tipo de movimiento o generar cualquier cosa si sé que mi articulación temporomandibular está fuera de la posición ideal, fuera de relación céntrica? Entonces, lo primero que ustedes tienen que hacer es verificar que su paciente esté en relación céntrica como punto de inicio para poder iniciar cualquier tratamiento. Entonces, este tema va enfocado a ver cómo es que yo puedo llevar a un paciente a relación céntrica. Porque si bien sabemos que las personas que tienen desorden temporomandibular es porque están fuera de la relación céntrica por algún motivo que ya sabemos que puede ser traumas, factores hereditarios, congénitos, pero sobre todo la maloclusión, sobre todo la ausencia de piezas dentarias hacen que un paciente salga de relación céntrica. Y nosotros como materia tenemos que buscar la manera de devolver al paciente, llevarla a esa posición original para poder iniciar cualquier tratamiento. De eso se trata esta materia.
Entonces, ¿cuáles van a ser los procedimientos, las técnicas para llevar a un paciente a relación céntrica? Es decir, ¿cómo es que yo hago para que mi paciente pueda entrar a relación céntrica? ¿Qué es lo que hago? ¿Cómo puedo llevar a esa posición ideal? Si me está diciendo que ha salido ese cóndilo de la posición correcta, que es relación céntrica, ¿cómo hago para ponerlo a su lugar? El doctor dice que tenemos un punto de inicio, que es la relación céntrica, para iniciar cualquier tratamiento en odontología. Entonces, ¿cómo yo debo de llevar a relación céntrica a un paciente? ¿Sí? Porque si bien le veo la boca y digo, este paciente no tiene dientes, tiene una malposición generalizada, qué sé yo, entonces sé que esos son motivos para que un paciente pues tenga problemas en su articulación temporomandibular, como ser los ruidos, chasquidos, problemas en la función, problemas en la apertura bucal. Entonces, ¿cómo hago yo para llevar a un paciente, devolverlo al paciente a relación céntrica? Existen métodos, jóvenes, para poder llevar un paciente a relación céntrica. Existen dos métodos importantes para llevar un paciente a relación céntrica. Uno, denominados los métodos inducidos por manipulación mandibular. Eso significa que yo, a través de ciertos movimientos, gracias a los movimientos manuales, puedo agarrar una mandíbula y llevarla a relación céntrica, forzar una posición de relación céntrica. Y las dos formas de manipulación mandibular para llevar un paciente a relación céntrica, ¿no?, son la técnica bimanual de Peter Dawson y la técnica de Chin Point. Estas dos formas, estas dos técnicas son las que yo voy a utilizar para llevar a relación céntrica. Entonces tenemos las técnicas inducidas por manipulación mandibular, donde yo utilizo las manos, y las técnicas se denominan técnica bimanual de Peter Dawson y la técnica de Chin Point. Si esta forma de inducir a un paciente a relación céntrica, es decir, de llevar a relación céntrica, no me sirve, tengo que valerme de otros métodos que se denominan los métodos autoinducidos por desprogramación neuromuscular. No nos olvidemos de que existe en la boca lo que se llaman los músculos de la masticación. Todos tenemos un engrama muscular. Hemos visto la anterior clase, hace 2 clases atrás, lo que son los engramas musculares. Son patrones memorizados de la actividad muscular que cada persona tiene. Entonces, a veces yo agarro y trato de llevar a relación céntrica de manera manual, que enseguida vamos a ver, y no funciona. Entonces, tengo que valerme de otros métodos para relajar los músculos de la masticación y que esa mandíbula quede como suelta, así por así decirlo, y pueda manipular esa mandíbula relación céntrica. Entonces, tenemos métodos manuales, y si los métodos manuales no funcionan, pues tengo que valerme de métodos autoinducidos por desprogramación muscular. Tengo que relajar los músculos de la masticación para llevar a relación céntrica. Y los desprogramadores neuromusculares que yo conozco para hacer esto son la técnica de Jig de Lucia, la técnica de las laminillas de Long y el sistema ROCA, ¿sí?, que son los hilos de Roca, que a mí me van a permitir desprogramar la neuromusculatura para poder llevar mi mandíbula a relación céntrica. Entonces, partimos de esto. Si yo les digo a ustedes que todo paciente debe iniciar su tratamiento en relación céntrica, entonces lo que yo debo hacer es utilizar uno de estos dos métodos para llevar a relación céntrica. El primer método son los inducidos por manipulación mandibular, es decir, yo voy a manipular esa mandíbula con mis manos, voy a tratar de llevar a relación céntrica. Y el otro método, si no funciona lo que es la inducción mandibular con mis manos, pues voy a valerme de otros métodos autoinducidos que me van a desprogramar la musculatura, porque es lo que se opone en este caso para que yo pueda llevarlo a la mandíbula a su posición, porque no se olviden que tenemos músculos importantes de la masticación, que son temporal, macetero, pterygoideo interno, pterygoideo externo, que son los que se van a oponer a ese movimiento mandibular, y entonces tengo que relajar esos músculos para que yo pueda llevar mi mandíbula a relación céntrica. Y los métodos autoinducidos que se valen de la desprogramación neuromuscular son la técnica de Jig de Lucia, la técnica de las laminillas de Long y el sistema de Roca, del doctor Rafael Roca. ¿Sí? Son los métodos. Vamos a empezar a hablar
de la técnica bimanual de Peter Dawson, es decir, cómo yo tendría que llevar a relación céntrica a un paciente, y espero que me estén entendiendo para qué sirve todo esto y por qué lo hacemos, ¿sí? Tengo un paciente del consultorio, ¿no? Y digo, el doctor ha dicho que tengo que llevar a relación céntrica antes de iniciar cualquier tratamiento, poner la mandíbula donde corresponde, porque esta persona puede ser que tenga ausencia de piezas dentarias, puede ser que tenga una manipulación, una malposición, perdón, generalizada de las piezas dentarias, puede ser que tenga algún traumatismo, algo que haya hecho que esa mandíbula haya salido de su lugar. Entonces tengo que ponerla a la mandíbula en su posición a través de la técnica bimanual de Peter Dawson. Y el primer paso sería reclinar al paciente en posición supina, es decir, casi echado en el sillón, ¿sí? Ese es el primer paso. Difícil, no es difícil, yo lo he hecho en el sillón. El segundo paso, tengo que yo ponerme por detrás del paciente, es decir, a nivel de la cabeza, ¿sí? Tengo que estar detrás del paciente, como ustedes están viendo, y tengo que estabilizar la cabeza, ¿sí? El tercer paso es colocar los 4 dedos, estos dedos que ustedes están viendo acá, los 4 dedos, índice, medio y estos otros 2 deditos, ¿no? De cada mano en el borde inferior de la mandíbula, porque yo puedo tocar el borde inferior de la mandíbula y están mis 4 dedos ahí en el borde inferior de la mandíbula. Esos son los pasos. Colocar al paciente en posición supina, estabilizar la cabeza, colocar los 4 dedos en el borde inferior de la mandíbula de ambos lados y, ¿sí? Como cuarto paso, juntar los pulgares en forma de C, agarrar el mentón, junto los pulgares y voy a formar una letra C acá con mi dedo pulgar y mi dedo índice, ¿sí? Y lo que voy a hacer con un quinto paso, con un toque muy suave, manipular la mandíbula a relación céntrica. Es decir, voy a tratar de llevar esa mandíbula a la posición más superior, anterior y medial, ¿sí? Y listo, y ahora, ¿para qué me sirve esto? Ustedes dirán, pero ya le he llevado, ¿y ahora qué hago? Pues obviamente esta persona, ¿sí? Seguramente necesita una prótesis. En esa posición en la que yo he llevado a relación céntrica, le voy a tomar un registro de mordida con una cera, ¿sí? En esa posición donde yo estoy llevando a relación céntrica, le voy a poner una cera y le hago morder, llevando y manipulando mi mandíbula. Entonces yo voy a obtener un registro en la cera, ¿sí? De lo que es la parte oclusal, pero ya mi paciente manipulado y llevado a relación céntrica. Ustedes están viendo cómo existe una separación aquí adelante, donde esa mandíbula está entrando a su posición. Y esa cerita a mí me va a servir para que cuando yo tenga los modelos de este paciente, porque seguramente van a necesitar algún tratamiento, y le voy a tomar antes una impresión superior, una impresión inferior, voy a tener mi registro en cera de relación céntrica, ¿no? Durante el momento que yo le estoy llevando a mi paciente a relación céntrica a través del proceso o de esta técnica llamado Peter Dawson, técnica manual de Peter Dawson, y esa cerita me va a servir para hacer y articular los modelos de ese paciente y luego trasladarlo al protesista, y el protesista sobre esa mordida que está en relación céntrica en la cerita que he tomado, pues realizará el tratamiento ideal y específico de esa persona. No sé si me dejo entender. Sí, doctor. Entendiendo. Perfecto. Entonces, también lo que puedo hacer, llevando a relación céntrica, puedo yo también hacer un pequeño ajuste oclusal. Es decir, yo puedo utilizar el papel de articular, como hemos hecho hoy día en la clase práctica, pues agarro a este paciente, le pongo el papel de articular y hago que abre y cierre la boca, así poniendo o sea, manipulando hacia relación céntrica, y le hago morder, ¿sí? Y le digo, a ver, abrí tu boca, y me voy a fijar, ¿sí? En la oclusión, cuál de esos dientes ha sido el responsable también de que salga de relación céntrica mi paciente. No nos olvidemos que muchos pacientes, casi en la gran mayoría de las personas, muchos han perdido sus primeros molares permanentes. Entonces, si yo pierdo un primer molar permanente, vamos a imaginarnos que he perdido un primer molar inferior permanente.
del lado derecho, digamos, ¿sí? Primer molar inferior permanente. Entonces, ¿qué va a pasar con el segundo molar inferior permanente? Como no hay un primer molar, el segundo molar tiende a inclinarse hacia el espacio edéntulo, hacia el espacio de esa extracción que se ha hecho. Y al inclinarse la pieza dentaria, pues va a generar contactos indeseados con los dientes antagonistas, porque sabemos muy bien que dentro de los principios de la oclusión habla de que los dientes deben estar paralelos entre sí, que las fuerzas deben seguir un paralelismo, ¿sí? Pero si tenemos un diente inclinado, pues ese diente inclinado va a generar un contacto prematuro con un diente antagonista. Y ese contacto prematuro hace que los músculos de la masticación, en este caso el músculo pterigoideo externo, quien es el que tiene como función hacer la protrusión o la lateralidad, hace que mi mandíbula se haga a un ladito o se vaya hacia adelante, obviando ese punto de contacto. Y en ese caso, si hace eso nuestra mandíbula, pues este paciente ya se salió de la relación céntrica. ¿Y qué es lo que voy a hacer aquí con este paciente? Estamos haciendo morder un papel de articular y verificaré algunos puntos de contacto indeseado y tendré que desgastar esos puntos, quienes han sido los responsables de que una persona salga de la relación céntrica. Entonces, estos mecanismos a mí me sirven para realizar prótesis, para hacer algunos ajustes en la oclusión, algunos desgastes específicos, ¿no? Que me van a permitir a mí, pues, evidenciar y saber qué dientes son los responsables para que un paciente salga de posición ideal, ¿no? Y normalmente son piezas, ¿ya? Que se han inclinado hacia los espacios edéntulos, son piezas que se han giroversionado porque no tenían espacio y se han girado, como hoy día me han preguntado, doctor, ¿y esta pieza girada qué hago? Pues es una mala oclusión y esas maloclusiones generan este tipo de problemas, ¿sí? Muy bien. Y la otra técnica que conocemos para llevar a relación céntrica a una persona es la técnica de chin point. Manfrisi y Botti en el año 2006 hacen y explican que existe una técnica de chin point, es decir, colocar los dedos, como están observando, el dedo pulgar, ¿sí? Más el dedo índice que se ponga debajo del mentón, y lo que hacemos es decirle al paciente, abra la boca un poco, no en su totalidad, solo hasta la mitad, ¿sí? A ver, abran ustedes hasta la mitad, coloquen su pulgar y su dedo índice debajo. Entonces, en el momento que le dicen, vaya cerrando la boca, ustedes tienen que empujar hacia atrás y hacia arriba. Y de esa manera es que ustedes van a poder llevar a un paciente a relación céntrica. Y se nota, digamos, cómo la mandíbula se entra a su lugar, ¿sí? En aquellos casos que obviamente el paciente ha sufrido algún problema que le haya ocasionado que se haya salido de relación céntrica. Entonces es otra forma y otra técnica, ¿sí? Muy bien. Pero resulta que muchas veces estas técnicas manuales que acabo de mostrarles, que son la técnica bimanual de Peter Dawson, poniendo en posición supina, estabilizando la cabeza, colocando los 4 dedos, haciendo toda la técnica que ustedes están viendo acá, resulta que al querer manipular y llevar, nos vamos a tener una fuerza opuesta, ¿sí? Gracias a los músculos de la masticación, y la mandíbula no se mueve por nada. Ustedes van a agarrar, van a querer hacer el movimiento y se van a dar cuenta que está tan duro eso, tan contracturado esos músculos, que no lo voy a poder manipular, ¿sí? Entonces, si no lo voy a poder manipular ni con esta técnica del manual de Peter Dawson, ni con la técnica de chin point, hago todo, no funciona, me tengo que valer de métodos autoinductores que relajen la musculatura para poder hacer esa manipulación. Y esos métodos autoinductores son a través de ciertas técnicas o de ciertos elementos que yo debo fabricar, ¿sí? En la boca del paciente, un dispositivo personalizado, ¿ya? Que no es nada más que un tope anterior, en el sector anterior, que tiene un grosor de 3 a 5 milímetros, que a mí me va a permitir relajar la musculatura que está tan contracturada y que no he podido manipular manualmente esa mandíbula
tengo que valerme de este dispositivo llamado jig de Lucía, quien es nada más que un tope anterior que tiene un grosor de 3 a 5 milímetros, es un acrílico de color rojo, ¿sí? Que lo que hace es, si yo genero un tope aquí y dejo sin oclusión el sector posterior, porque al ser un tope, ¿sí?, me va a dejar sin oclusión el sector posterior. Esa es la biomecánica, ese es el mecanismo, dejar sin oclusión el sector posterior. Entonces los músculos de la masticación, como no tienen los estímulos propioceptivos que genera la mordida de un paciente, pues esos músculos van a quedar como desorientados. ¿De qué músculo estoy hablando? Temporal, macetero, pteroideo entero, pteroideo externo, que estaban acostumbrados a una forma de mordida, y ahora colocando este tope anterior, el sector posterior ya no tiene oclusión, ya no hay ese estímulo propioceptivo para que estos músculos se contraigan de acuerdo a la oclusión de cada persona, pues obviamente van a tener que relajarse, ¿sí? Porque no tienen ese estímulo y los músculos quedan no sabiendo en qué posición contraerse. Como no hay oclusión, pues obviamente se relajan, y de esa manera es que la mandíbula entra a la posición de relación céntrica. Son dispositivos autoinductores a través de, en este caso, llamado técnica de jig de Lucía, que es un dispositivo de acrílico que funciona como un tope anterior, y que lo más importante es dejar el sector posterior sin oclusión. Claramente acá podemos ver un paciente con un trauma en la oclusión, dientes desgastados, dientes totalmente atricionados, qué sé yo, que obviamente es un signo de un problema en la articulación temporomandibular. Esa es una manera de poder hacer, ¿sí? Un topecito de acrílico que lo vamos a hacer en la clase práctica, para que ustedes sepan qué es un jig de Lucía y cómo se confecciona para relajar músculos, para que ustedes puedan llevar a relación céntrica a un paciente. Un dispositivo personalizado para cada persona. Obviamente es un tope de acrílico que tiene un grosor de 3 a 5 milímetros, y que les va a permitir a ustedes relajar esa musculatura para poder luego llevar a relación céntrica a su paciente, y a través de esa relación céntrica dar el punto de inicio de partida de un tratamiento odontológico, o finalmente de algún desgaste o algún ajuste que yo puedo hacer, ¿no?, en los mismos dientes, que son los que están generando el problema en mi paciente. Tenemos otra técnica, la técnica de las laminillas de Long. Las técnicas de laminillas de Long cumple el mismo sentido, el mismo objetivo. Son dispositivos que me permiten y me ayudan a llevar a relación céntrica a un paciente, y su principio, como el otro, es separar los dientes posteriores. Estas laminillas son unas láminas que vienen, ¿no?, tienen 0.5 de espesor, ¿sí? Y como ustedes pueden ver, vienen como 100 acá, ¿sí? Entonces yo voy colocando 1, 2, 3, 4, voy colocando aquí adelante en un paciente, ¿no?, hasta ver que el sector posterior quede sin oclusión. Una vez que el paciente queda sin oclusión, lo que yo hago es dejar al paciente unos 15 minutos más o menos mordiendo este dispositivo. ¿Para qué? Para que obviamente haya una relajación de la musculatura y que esta mandíbula entre a relación céntrica. Ese es otro mecanismo, la técnica de laminillas de Long, ¿sí? Entonces, tenemos, van a disculpar que se me ha cruzado tenemos el otro sistema, que es el sistema de los hilos de Roca, que me va a permitir a mí llevar al paciente también a relación céntrica. Acá vamos a hacer énfasis, vamos a describir un poco. Este señor, el doctor Rafael Roca, es quien creó estos dispositivos. Son hilos de plástico circulares que me permiten a mí llevar al paciente a relación céntrica. ¿Sí? Entonces, ¿quién está hablando? Entonces, este señor, que se llama Rafael Roca, es un odontólogo boliviano, es un doctor, bueno, que ya falleció este doctor hace poquito. Este señor fue uno de los pocos
en Bolivia que se dedicó a hacer oclusión, ¿sí? Él creó estos dispositivos y que en algunos libros de oclusión hacen referencia sobre estos hilos para hacer lo que se llama llevar a un paciente a relación céntrica, hacer que haya una relajación de los músculos. Entonces, estos dispositivos, ¿no?, son los que nosotros vamos a utilizar en la clínica para poder hacer nuestras prácticas de oclusión. El sistema ROCA utiliza unos hilos de ROCA que son desprogramadores neuromusculares para poder llevar un paciente a relación céntrica. Este doctor denominado Rafael Roca crea este sistema llamado sistema ROCA que permite a ustedes desprogramar la musculatura y llevar un paciente a relación céntrica, y que obviamente hasta el mismo apellido del señor Roca hace referencia a estos hilos. ¿Qué significa R? R significa relación oclusal, C encéntrica armónica. Relación oclusal encéntrica armónica, y céntrica hace referencia a la posición de relación céntrica que debe tener un paciente. Entonces, el sistema ROCA, ¿sí?, es un sistema que nosotros lo utilizamos en la clínica para poder hacer los tratamientos en oclusión, ¿sí?, que son dispositivos de plástico que a mí me permiten, pues, desprogramar y llevar a mi paciente a relación céntrica. ¿Qué significa ROCA? Relación oclusal encéntrica armónica. Esa es, digamos, la filosofía que maneja este doctor a través de estos hilitos que yo después les voy a explicar en la clase práctica para que ustedes me puedan entender, ¿sí? Lo que hace este doctor Roca es utilizar estos hilos, ¿ya?, colocando empezando del más grueso, ¿sí?, del más grueso entre los incisivos, ¿no? Y si yo quiero desprogramar la musculatura, lo voy a dejar ahí unos 15 minutos, pero con lo siguiente, como los otros, ¿no?, mecanismos que se ponían como topes en el sector anterior, verificando que el sector posterior quede sin oclusión. ¿Para qué también me sirve estos hilos de Roca? Me sirven para hacer un ajuste oclusal, es decir, yo coloco ese hilo ahí, empezando del más grueso, que es este, ¿sí? Luego voy siguiendo todos los hilos y coloco ahí, ¿sí? Y le digo al paciente, hágame protrusión y lateralidad, es decir, el paciente no sabe qué es protrusión y lateralidad, le digo, hágase adelante, mueva hacia adelante su mandíbula y mueva hacia los costados. Y a través de un papel de articular que se coloca acá en el lado derecho y en el lado izquierdo, voy a, pues, hacer ciertos movimientos protrusivos y laterales, y con papel de articular interpuesto, pues me va a generar puntos indeseados que yo debo de desgastar, ¿no?, que es lo que dice la filosofía del doctor Roca, desgastar esos puntos que se marcan ahí, justamente que vendrían a ser las interferencias que han sido las culpables para que un paciente salga de relación céntrica, ¿sí? ¿Cuáles son los objetivos de los hilos de Roca? Los objetivos de los hilos de Roca son determinar la relación céntrica, que es un método para poder llevar a relación céntrica. Cuando yo hago dinámica, es decir, protrusión y lateralidad, la protrusiva debe ser pura, es decir, sin ningún contacto en el sector posterior, ¿no? Y me va a permitir hacer un ajuste oclusal en la oclusión, tanto céntrica y dinámica, y también me ayuda a lo que es la dimensión vertical, ¿sí? ¿Está claro eso, jóvenes, hasta ahí? Sí, doctor. Perfecto. No quiero cansarlos más porque ya va a ser las 11 de la noche. Jóvenes, el examen es hasta acá, hasta los hilos de Roca, ¿sí? Hemos visto lo que es las técnicas para llevar un paciente a relación céntrica. Técnica bimanual de Peter Dawson, la técnica de Chin Point, las técnicas autoinducidas, que son la técnica G de Lucía, las técnicas de la Miña de Long y el sistema Roca, ¿sí? Que todo esto lo vamos a reforzar obviamente en la clase práctica en los grupos, ¿sí? Si bien estamos retrasados con el grupo el día lunes, pues no se preocupen porque ahora los
ustedes que eran los que estaban adelantados, ahora los que están adelantados son los del día miércoles, que también tuvieron 2 feriados consecutivos. Entonces, bueno, el día lunes vamos a igualarnos con el grupo del día lunes, y los del día miércoles pues traen nomás lo que tienen que hacer para lo que les había pedido para esta clase, ¿sí? Para la clase práctica. Vuelvo a repetir, el examen teórico es el día miércoles de la siguiente semana. Ahorita me voy a fijar qué fecha es. A disculpar, ahorita terminamos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hoy es miércoles 5. El examen es el miércoles 12 de octubre, ¿sí? A las 8 de la noche. La hora de la clase teórica. Yo ni bien termine con el grupo de las 6:30, voy a estar arriba esperándolos para el examen teórico. Queríamos adelantar la hora, pero hemos visto que tienen algunos removibles y que se quedan desde las 2 hasta las 8 de la noche, entonces vamos a esperar que terminen hasta las 8 de la noche para poder empezar el examen. ¿Sí? Muy bien, ¿alguna duda hasta acá? Está todo entendido, doctor. Perfecto. Muy bien, entonces quedamos acá y nos vemos en la siguiente clase. ¿Listo? Está bien, doctor. Gracias. Perfecto. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor.